Hoy vamos a estar viendo el capítulo 2 del libro de Ruth. Es un capítulo donde Ruth tiene el encuentro con Booz, un encuentro entre una moabita y un judío. Esto es interesante y también me hice este mismo cuestionamiento al ver la historia de Ruth, de por qué una moabita podía estar con un judío. Vemos en Deuteronomio 23:3 que Dios dice: no entrará el amonita ni el moabita en la congregación de Jehová, ni siquiera en su 10ª generación. No entrará nunca en la congregación de Jehová. Pero acá vemos un encuentro que bueno, no llegan a casarse en el capítulo 2, todavía ni siquiera están juntos, pero vemos un encuentro entre el judío Booz, que significa fuerza de Dios, y Ruth, que significa Ruth es como amiga, ¿verdad? Parece un poco extraño. También vemos a Nehemías y Esdras como los dos le dijeron al pueblo lo mal que estaban haciendo al haberse juntado con mujeres que eran extranjeras. Estaban perdiendo su cultura, se estaban alejando. Y bueno, esto no es un permiso de Dios para un yugo desigual, sino que realmente hay una respuesta para todo esto. Y la respuesta está en el mismo capítulo 1 del libro de Ruth, donde le dice a Noemí, después de haber perdido a su esposo, de haber perdido a su suegro, a su cuñado, le dice que donde quiera que vayas, esto es en Ruth 1, 16 y 17, donde quiera que vayas, tú iré yo. Donde quiera que tú mores, moraré yo. Tu gente será mi gente, y esto es lo más importante, tu Dios será mi Dios. Ella había adoptado la fe en Yahvé, en el Dios de los judíos, así que estaba integrada a la sociedad judía. Seguramente el Belén, que era la ciudad donde estaban, ya lo había aceptado como una moabita que se había convertido a la religión de Yahvé. Había dejado sus dioses de Moab y ahora estaba adorando al único Dios que era Yahvé. Ella misma lo había declarado allí en el capítulo 1. Así que esto justifica un poco el por qué esta historia se ve como algo muy positivo. Estamos hablando de Ruth, que está en la genealogía de Jesús, ¿verdad? Y también explica por qué tanto Esdras como Nehemías estaban enojados con el pueblo por haberse casado con mujeres extranjeras, ya que no era el problema las mujeres extranjeras, sino que esa cultura extranjera estaba arrastrando a la cultura de los propios judíos, del pueblo de Dios. Dice Nehemías que ya estaban perdiendo hasta su propio idioma. Así que en este caso podemos justificar el hecho de que Dios esté favoreciendo a Ruth. También me llevó a pensar tanto en el suegro de Ruth, en el esposo, en Malón, en Kelión, en Elimelech. ¿Por qué habían ido en primera instancia a Moab? Dice en el capítulo 1 que ellos habían mudado a Moab. Había una gran hambruna, ¿verdad?, en la tierra, pero se habían ido a una tierra pagana. Y esta es una decisión un poco fuera de lo que de repente se acostumbraba o de lo que Dios estaba mandando. Y al final dice que Elimelech, cuando muere, los hijos se casan con mujeres moabitas. No lo dice la escritura, pero nos da a entender de que bueno, que la muerte tanto de Malón como de Kelión son producto de haberse alejado de Dios, de haber tomado malas decisiones, ¿no? Después viene todo lo demás y viene esto que nosotros explicamos de Ruth, que toma la fe en Yahvé. No pasa lo mismo con Orfa, que era la otra esposa, la esposa de Kelión. Sino que Orfa decide volverse a Moab y seguir adorando a sus dioses, ¿no? Así que estamos viendo una historia prácticamente de una judía, sí, era moabita, pero de alguien que había tomado la fe en Yahvé como todo, y era parte ahora de toda esa comunidad. Ruth tenía que vivir a pesar de esto como una extranjera, ¿no? Vemos en el texto después de este capítulo 2 cómo la seguían tratando como moabita, más allá de que la habían aceptado en esa conversión, todavía había una discriminación. Esto era muy común en el pueblo judío, discriminar, tratar como perros a todos los gentiles, a los que no eran judíos. Es interesante también que David dice, por ejemplo, en Primera Crónicas, en el capítulo 29, versículo 15, cuando Salomón lo estaba por suceder en el trono,
ya le quedaba poco tiempo de vida a David. Él dice que al final todos somos extranjeros. Dice que todos somos extranjeros y advenedizos, es decir, que no somos capaces de hacer las cosas, estamos en un lugar que no nos corresponde. Y esto es lo que está diciendo David. Al final, para Dios no hay locales o extranjeros, todos somos extranjeros delante de Dios. Dios no está buscando pueblos, naciones o identidades, sino está buscando gente que quiera entregarse a Él. ¿Sí? Y esta es la afirmación de alguna manera que está haciendo también David. Después vemos que en Efesios 2:19, Pablo nos dice, miren que ya no son más extranjeros y advenedizos, ¿no? Haciendo referencia al pasaje de David, dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, que ahora ya no estamos en esa posición de extranjeros, sino que estamos dentro de la familia de Dios. También esta era la posición de Ruth, era extranjera, pero una vez que se acerca a Dios, ahora ya Dios no la ve como extranjera, sino como parte de la familia de Dios. Vamos a empezar a leer un poco el texto. Dice el capítulo 2, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Booz significa fuerza de Dios. También se le puede decir Boaz, que Boaz era también una de las columnas que sostenía el pórtico del templo de Salomón, y bueno, justamente significaba que la fuerza de Dios sostenía al templo, ¿no? Y este es el mismo nombre, Booz y Boaz. Dice que era pariente de su marido Elimelech, seguramente sea el sobrino, y era un hombre rico. Cuando dice un hombre rico, no solamente se refiere a la suposición económica, ¿no? Comúnmente esto se usaba para hablar de hombres de guerra u hombres que estaban vinculados con la ley. Seguramente Booz era un soldado con cargo en la guerra, y hay algunos datos que también nos ayudan a pensar esto, después en el mismo capítulo. Booz era, al ser pariente de Noemí y de Elimelech, era lo que se llamaba un goel, ¿no? Podía redimir a la familia de Ruth, de Noemí, una vez que su marido muere, ¿no? En ese caso, si Elimelech era su tío, tanto su tío como sus primos, al morir, él podía redimir la tierra, podía redimir la casa y todo lo que pertenecía a eso, ¿no? También en esto entran las mujeres y los siervos. Dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Estas mujeres eran realmente pobres, ¿no? Ya venían de una hambruna, se habían ido de Moab a Belén porque decían que en Belén había más alimento. Justamente Belén significa casa de pan, esto es interesante, ¿no? Y dice que Dios estaba bendiciendo Belén, así que ellos se fueron hacia ahí, hacia Belén. Pero seguían en esta condición de pobres, ni siquiera había gente que podía estar trabajando, que socialmente eran los hombres en esa época, estaban desahuciadas totalmente. Por lo que estaban apelando entonces a la ley mosaica de Levítico 19, que dice, bueno, cuando ciegues la miel de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, que cumplían por lo menos Ruth cumplía con las dos condiciones, ¿no? Pobre y además extranjera. Así que apelaban a eso, por eso Ruth le dice, déjame ir al campo y a recoger espigas, y a ver si hallo gracia delante de los ojos de alguien. Y ella le dijo, sí, anda, seguramente está en una situación de mucha hambre. El tema es que eran pobres, pero si querían ganar algo, si querían obtener algo para poder comer, tenían que trabajar. Y vemos en este capítulo 2 cómo Ruth trabaja y trabaja constantemente. No está buscando a alguien que le lleve el alimento al hogar, ni parado en una esquina pidiendo alguna moneda, sino que se está esforzando para ganarse su propio pan, ¿no? Más allá de una ayuda que Dios estableció por las leyes de Levítico, Ruth salió a trabajar, salió a buscar su propio alimento, ¿no?
En esa época el grano era cortado a mano y era recogido también a mano, entonces se caía mucha parte del grano. Y los pobres aprovechaban por la ley establecida por Dios para tomar de ese grano y llevárselo, ¿no? Hoy día de este grano, cuando se está segando no queda nada, ¿no? Hoy hay segadoras que son eléctricas, que no dejan ningún grano de nada. Pero en esa época todo se hacía a mano, así que había bastante para recoger. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era la familia de Elimelech. Es decir, entre todos los campos que había para elegir, justo cayó en el campo de Booz, que podía ser que redima a la familia. Justo Booz, podría haber caído en cualquier otro campo. Pero bueno, Dios se sirve a veces de las circunstancias para guiarnos. Muchas veces pensamos de que Dios nos tiene que decir claramente una cosa y la otra, si no, no me muevo, bueno, anda para allá, vení para acá, esta es la dirección, tiene que bajar un ángel y darnos un mapa para decirnos, o a Ruth, ¿no? Para decirle a Ruth, mirá, tenés que agarrar por acá, doblar a la derecha, vas a ver un campo que dice campo de Booz, un cartel enorme, bueno, ahí metete porque ese va a ser tu redentor, ¿no? O un ángel del cielo, o un viento que la llevó volando a lo Alicia en el País de Maravillas. Estas cosas no suceden siempre así. Dios tiene el suficiente poder como para tomar las circunstancias y hacer su voluntad a través de las propias circunstancias, a través de cosas que nosotros no podemos manejar. Lo importante acá es obedecer. Muchas veces entramos en una moda de que yo tengo un llamado a tal punto, que Dios me dijo que yo tengo que voy a estar en tal lado predicando tal cosa, en tal ciudad, en un estadio, o voy o voy a ser pastor, o voy a ser músico. Ya está todo establecido. Dios ya me armó el mapa para que yo esté en un lugar específico. Pero la verdad es que muchas veces Dios no se maneja así. Muchas veces simplemente tenemos que mantenernos en santidad, hacer lo que tenemos que hacer, obedecer los mandamientos de Dios y trabajar y movernos, como hizo Ruth, salir a buscar. Y cuando salimos a buscar de nuestro alimento, cuando tenemos esa voluntad de obedecer a Dios, Dios nos guía solo. Cuando nos damos cuenta, estamos en el lugar preciso donde Dios quiere que estemos. Y esto es lo que pasó con Ruth. Ruth simplemente salió a buscar a alguien que le diera la posibilidad de juntar el grano. Y vio un campo, vio que había mucha gente juntando, dijo, bueno, el dueño de este campo debe ser generoso. Se metió allí, empezó a juntar, a trabajar muy duro, y así fue recompensada, pero Dios ya había creado todo el plan para que sea el campo de Booz, ¿no? Justamente. Dice el versículo 4, y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos le respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? En primer lugar, vemos acá una relación muy cordial entre Booz y sus trabajadores, ¿no? Pero lo raro es que él no sepa quién es esa joven, ¿no? Los criados le contestan, bueno, y el criado, dice el versículo 6, mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Tenía muy claro quién era Ruth. Seguramente todos tenían muy claro quién era Ruth. Era una historia bastante trágica, la de Noemí. Eso se debía conocer muy bien en la ciudad, no una ciudad demasiado grande, Belén. Así que todos sabían de quién se trataba. ¿Por qué Booz no? Seguramente había estado, estamos hablando de la época de los jueces, seguramente había estado en guerra y volvía recién de alguna de esas batallas. Y llegó a su tierra y vio a esta joven que estaba juntando allí el grano. Y realmente vemos acá un enamoramiento, ¿no? Booz le gustó la chica, le pareció muy linda y se enamoró. Al punto de que después vemos que no quería que se vaya, ¿no? Así que pregunta y le contestan que es Ruth, una joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Será amor a primera vista, tal vez. Pero la cosa es que acá empieza un proceso donde Booz cada vez se ve más atraído por Ruth. Dice el versículo 7, y ha dicho,
Ruth está hablando, ¿verdad? El criado le está contando que Ruth ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento, lo que decíamos hoy, ¿no? No descansó, trabajó duro y duro y duro por obtener lo que necesitaba, que era el alimento. Lo que Dios nos está invitando es a trabajar, a esforzarnos. La pobreza puede venir por muchos asuntos, el país, una crisis, por un fallecimiento, por diferentes circunstancias. El tema es la actitud, no es tanto la situación económica, sino cómo estamos pensando nosotros. En el caso de Ruth, ella salió a trabajar y trabajaba duro, duro por obtener lo que quería. Así que le dice en el versículo 7, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger. Ahí va y le pide que por favor le deje trabajar. No que le dé, sino que lo deje trabajar. Por más de que la salvación es un regalo de Dios, que es dada por gracia, la salvación no es algo para quedarnos quietos. No es algo en el cual, bueno, ya fuimos salvos, ahora simplemente nos acostamos a dormir una siesta y pasamos así nuestra vida cristiana. La salvación es activa. Sí, es un regalo de Dios, pero nosotros somos piezas activas en ella a través de nuestras decisiones, a través de nuestra voluntad. Y debemos esforzarnos para crecer. Por más de que Ruth iba a empezar a tener una relación con el Redentor, y después lo vamos a ver con Boaz, esto no implicaba de que no tenía que hacer nada. Vemos en todo el capítulo 2 cómo Ruth trabajaba duramente, y nosotros también tenemos que trabajar duro. Somos salvos, pero debemos trabajar duro por la santidad, duro para obedecer a Dios, duro para cumplir sus mandamientos. Hay que trabajar duro, dice Filipenses 2 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ocúpense en su salvación con temor y con temblor. Es algo, por más que es un regalo, sí, no es por obras, no es que nos los ganamos, tenemos que ocuparnos de ese regalo, y de mantenerlo, de cuidarlo, de dejarlo más bonito. No podemos dejar que ese regalo se empiece a estropear. Debemos trabajar con temor y temblor por nuestra salvación. ¿Qué es lo que Ruth estaba haciendo? Ella estaba trabajando duro. Sí estaba recibiendo al Redentor, sí iba a tener un encuentro con el Redentor, pero ella trabajaba duro. Dice: entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Booz no quiere que Ruth se vaya de su campo. Estaba totalmente enganchado. Dice: mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengan sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Bueno, acá le está diciendo a los criados que observen a las criadas para que no la molesten, ¿no? Seguramente la molestaban por ser moabita, por ser extranjera, aunque, como decíamos, Ruth ya estaba integrada por haber reconocido a Yahvé en su vida, ya estaba integrada a la comunidad del pueblo de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 10, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y esta es una pregunta increíble, ¿no? ¿Por qué he hallado yo gracia en tus ojos? ¿Cuál es la razón de por qué me favoreces de esta manera? Todos imaginamos que es porque vos ya estaba enamorando de Ruth, por eso la estaba favoreciendo. ¿Por qué hemos hallado nosotros gracia delante de los ojos de Dios? Es porque Dios está enamorado de nosotros. Dios nos ama. Dios nos ama. Por eso es que nos da la salvación. Por eso es que dio a su Hijo en la cruz para morir por nosotros, para darnos la salvación, para librarnos de la culpa, para librarnos del poder del pecado, para que seamos libres. Dios nos está dando también esa posibilidad de ahora juntar en su campo, alimentarnos de su propio campo, ¿no?
Fíjense que Ruth no dijo, claro, todo esto haces porque me ves trabajando, ves que soy muy trabajadora, sino que ella está entendiendo que todo lo que vos le estás dando, se lo está dando porque quiere dárselo, como un regalo. Vos no tenías por qué hacerlo, no tenías por qué decirle, quédate en mi campo y seguir recogiendo y te voy a dar todavía más para que puedas recoger. Él no tenía por qué hacerlo, pero él lo hace por gracia. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Deja que estemos en su campo porque nos ama. Ruth lo está reconociendo. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Bien, vos preguntó quién era esa chica, le dijeron es Ruth, la moabita que vino con Noemí. Seguramente había escuchado sobre Ruth, nunca la había visto, pero había escuchado su historia. Esto nos habla de que Ruth tenía un testimonio. Hace poco escuché una prédica grabada que tenemos en la iglesia sobre el Primera de Reyes capítulo 10, cuando Maqueda, la reina de Saba, visita a Salomón. Y allí Gladys, que estaba compartiendo, hablaba del testimonio de Salomón, que en ese pasaje dice la fama de Salomón. Y Salomón tenía un testimonio de sabiduría, de inteligencia, de ser un rey muy poderoso y que estaba avanzando, no solamente en sus tierras, sino en conocimiento, en una cantidad de cosas, ¿no? Y nos invitaba a mantener un buen testimonio, a tener cuidado con el testimonio que damos a los demás. La verdad es que cuando uno tiene temor de Dios, cuando uno crece en sabiduría, se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, tiene buenas acciones, todas esas cosas no pasan desapercibidas. Con el tiempo uno va creando un testimonio y es bueno que hablen de uno de la mejor manera. Y en el caso de Ruth, vos habla de ella de buena manera. Está remarcando un buen testimonio de Ruth. Dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Conozco de tu sacrificio, conozco de tu testimonio. Dice el versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración, sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Acá se da cuenta vos de que él no puede darle lo que ella merece. No sabemos si esto es producto de ese amor que estaba teniendo vos por ella, pero él le dice, mira, no puedo darte todo lo que te mereces mucho más. Por más de que soy rico, ni todo el oro que tengo, ni las tierras que tengo, te van a pagar lo que vos hiciste. Así que dice, Jehová recompense tu obra, porque yo no puedo. Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel. No te puedo pagar tanto, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Vieron el testimonio? Él sabe que Ruth se refugió bajo las alas de Dios. Conoce bien su testimonio, sabe que hizo esa declaración. Dice el versículo 13, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado del corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y acá vemos una lección de humildad. Vos le estás diciendo que no tengo con qué pagarte todo lo que haces. Y Ruth no le contesta, viste que bien que como la rompí, ¿no? La verdad estuve bárbaro. Y cómo trabajo y lo duro que me esfuerzo. Ella dice, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado del corazón de tu sierva. Y fíjense, aunque no soy ni como una de tus criadas. Cuando estamos delante de Dios nos ubicamos en nuestra posición. Nos damos cuenta de quiénes somos. Vos es una imagen del Redentor, es una imagen de Cristo. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, nos damos cuenta cuál es nuestra posición. Como decía Juan el Bautista en Juan 1:27, dice, este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos.
Dice, yo no soy digno. Yo soy menos que cualquiera de ustedes. Porque no está diciendo no somos dignos, dice yo no soy digno. Se encuentra en el lugar que le corresponde. Como el centurión que le dice en Mateo 8:8, dice, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. No soy digno. Solamente di la palabra y mi criado se sanará. O el hijo pródigo, cuando vuelve, esa figura del padre que lo espera, que es una figura también de Dios, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O Pablo también, que fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:9, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Personas destacadas en la Biblia que podrían haber sacado pecho y haber dicho, yo soy Juan el Bautista, yo soy el centurión, el hombre de fe, que solamente le pedí a Cristo que sanara a distancia, pues yo soy un hombre de fe, o el hijo pródigo que tenía la posibilidad de volver y estar con su padre y darle órdenes a sus criados, pero dicen, haceme como uno de tus jornaleros, yo no soy digno ni siquiera de que me llames tu hijo. O Pablo, el gran apóstol Pablo de las Naciones, diciendo que no es digno ni siquiera que lo llamen apóstol. Esta es una lección que debemos aprender. Es parte del trabajo y el esfuerzo de la salvación, es tener cuidado con la soberbia. Cada victoria es una victoria para el Señor. Es una victoria que si no estuviera Él con nosotros, realmente no podríamos lograr. Dice el versículo 14, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come el pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Así que vos le invita a comer, ya dice, mira, no te vayas, andá detrás de mis criadas, haz lo que quieras en mi campo y ahora vení a comer conmigo, ¿no? Ya le invita a comer. Así como vos se enamoró de Ruth, también Dios se enamoró primero de nosotros, ¿no? Dice que Él nos amó primero, no nosotros primero, o sea, Él nos amó primero. Y también nos invita a estar con Él, a sentarnos con Él en la mesa, a estar junto a Él. Vos eras un hombre que era pudiente, tenía mucho dinero, mucha riqueza. Sin embargo, vemos acá como Él comía con sus trabajadores, comía con los criados, comía con los pobres. Dios es el Dios soberano, todopoderoso, pero Él se acerca a nosotros en nuestra condición de pecador y nos redime, nos invita a comer con Él, nos invita a la mesa, nos invita a estar en su campo, nos cuida, porque Él nos amó primero. Dice, luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Ahí le da orden, che, no la maltraten, tiene mi autorización. Es Isaías 54, del 1 al 6, parece que le estuviera hablando a Ruth, le está hablando al pueblo de Israel, y esto es interesante también. Pero cuando vemos la historia de Ruth, vemos muy reflejado este pasaje. Dice, regocíjate, estéril. Bueno, en el caso de Ruth no dice que sea estéril, pero sabemos que hasta ahí no había tenido hijos. Obviamente, como no lo dice, seguramente no lo era, y sabemos que después tuvo hijos, además, ¿no? Dice, regocíjate, estéril, la que no daba a luz. Eleva una canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Eso sí, ¿no? Nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová, ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas apocada, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. Miren esto, dice, no temas, pues no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es tu nombre, ¿no? Él es el Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra.
porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dice el Dios tuyo. Es interesante que Ruth se encuentra en esta situación. Dios le dice, mirá, no te avergüences de tu situación. Yo estoy contigo, hay un redentor que te está esperando. Dice el versículo 17, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada, es unos 20 kilos de cebada, se habrá cargado, ¿no? Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que les había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dijo. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente, le dijo Noemí, ¿no? A Ruth, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Así que bueno, según la ley de Levítico 25, la ley del Goel, el pariente redentor, Boaz estaba habilitado para redimir a la tierra de Elimelech, y redimir a toda la familia, ¿no? No se podían vender afuera de la familia. Si se vendía fuera de la familia por una necesidad, un familiar tenía que ir a rescatar la tierra nuevamente. A veces también pasaba cuando una persona se vendía. Cuando hablamos de esclavitud en esta época, no podemos enfocar en la esclavitud que conocemos en los libros de historia, ¿no? Del siglo XVII, XVIII. Estamos hablando de que esa esclavitud era más bien como un contrato, ¿no? La persona se vendía para trabajar por la otra persona cuando tenía una deuda, se hacía esclavo. Y en ese caso también había un redentor que venía y pagaba la deuda del esclavo, de su familiar, para liberarlo. Y esto era un mandato de Dios. Jesucristo hizo eso con nosotros. El pecado nos tenía porque teníamos una deuda, y una deuda que es totalmente impagable. Y Jesús vino, pagó la deuda por nosotros, nos liberó como nuestro redentor y además nos llevó a su campo para que disfrutemos de todas sus riquezas. Esto es lo que hizo Jesucristo también nosotros. Nosotros tenemos un pariente redentor y es el Señor Jesucristo. Así que en este caso vos seguramente era el primo del esposo de Ruth y podía hacerlo. Dice el versículo 21, y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Le está diciendo Noemí, no te vayas a otro campo, ni se te ocurra, ese es el campo donde tenés que estar. Y eso también es un mensaje para nosotros. Es el campo donde debemos estar, debajo del Señor debemos estar, en el campo del Señor tenemos que cegar, allí tenemos que quedarnos, es en el campo que debemos estar, allí está nuestro Redentor. Esto es lo que le está diciendo Noemí, no se te ocurra irte para otro lado, porque vas a perder esa posibilidad de ser redimida, esa posibilidad de ser salvada. Estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Ahí termina el capítulo 2. Pero vemos a una Ruth que nos representa a nosotros, a la iglesia, una Ruth que era humilde, pero que trabajaba mucho y se esforzaba. Vemos un encuentro con Boaz, el Redentor, que nos lleva a la imagen de Jesucristo. Y esta relación de amor entre uno y otro. Ruth había tenido muchas pérdidas, pero ella no había perdido la confianza en el Señor. Se esforzaba por su salvación. Sabía bien quién era, sabía bien qué posición tenía delante de Dios y sentía la confianza de Dios en su vida, sabía que Dios la estaba guiando. Qué importante, hermanos, es que estar en el campo que debemos estar. Qué importante es obedecer a Dios para que Él nos guíe a donde debemos estar. Qué importante es reconocer a nuestro Redentor y lo que Él hizo por nosotros. No nos vayamos del campo donde hay que cegar. Ahí nos vamos a sentar junto al Redentor, vamos a comer con Él. Allí no vamos a pasar vergüenza. El Señor no tenemos que avergonzarnos.
A pesar de nuestra posición, tenemos un Redentor que nos ha salvado. Demos gracias a Dios por eso y tengamos esta actitud de Ruth, de ser agradecida y de ponernos en el lugar que debemos estar.